¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a tratar un nuevo tema que está relacionado con el sentimiento de culpa. ¿Se acuerdan que hablamos de esa sensación de turbación, de malestar que teníamos en nuestra vida interior cuando éramos conscientes de que algo malo habíamos hecho o éramos responsables? Pero quisiera profundizar un poquito más este tema y vas a ver que te vas a sentir identificado, porque vamos a hablar del origen de lo que sería el diagnóstico interno que hacemos, ese testeo interno que hacemos para saber si algo que hicimos está bien, por lo tanto tenemos tranquilidad, paz, seguridad, o cuando detectamos que algo está mal y que merece reprobación, y por lo tanto eso va a estar generando lo que luego es el sentimiento de culpa, esa sensación que se acentúa en el paso del tiempo en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué es tener una conciencia limpia? Por eso, clave para una conciencia limpia va a ser el título de nuestra charla y de nuestra reflexión. Así que te invito a buscar en este momento toda la concentración necesaria, inviertas un tiempo que puede ser sanador y liberador para tu vida, porque es clave que tengamos una conciencia limpia. Te invito a que podamos estar leyendo en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 24, verso número 1. ¿Me acompañás? Bueno, muy bien. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, 1 Samuel 24, 1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido de Jehová. De este modo David contuvo a sus hombres y no le permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David siguió gritando: Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Y bueno, y la historia continúa y hay un pasaje paralelo, digamos, con una expresión similar en 2 Samuel capítulo 24, verso número 10, que dice: entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Lo hemos leído en la versión de la Biblia NBI. Ahora, en la versión Reina Valera, es decir, versión porque tiene otras palabras y otras expresiones de los mismos originales, dice: le pesó en su corazón.
¿Y por qué tenemos estas expresiones diferentes? Porque digamos, en la cultura hebrea y en la literatura hebrea no se usa la palabra conciencia. La conciencia es un concepto griego, ¿no? Que luego nosotros sí lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y cuando se habla de que hay pesar en el corazón, es una referencia a un sentimiento de culpa, a un malestar, a que la conciencia estaba acusando que algo no se había hecho bien. En el caso que leímos recién, es el caso de David, que estaba en el tiempo de persecución del rey Saúl, que quería matarlo. ¿Por qué? Porque él tenía celos, envidia, pero al mismo tiempo sabía que David iba a ser el sucesor. ¿Por qué? Porque Dios lo había desechado a causa de su pecado. Y David tenía la oportunidad de asestar un golpe mortal hacia Saúl y ocupar su lugar. Lo podría haber hecho. Pero él dice, al ungido de Dios, a la persona que Dios ha elegido, yo no la puedo tocar. Y aún cortándole el manto para mostrárselo luego a ese pedazo del manto y decirle, te pude matar y no te maté, él se sintió culpable, se sintió acusado por su conciencia. Y en esto quisiera que pensemos en este día, en esa voz que escuchamos. La conciencia es como un dispositivo que se activa en nosotros juzgando nuestras acciones. Y me gustaría que podamos conocer su funcionamiento, pero también sobre todas las cosas en este día, que puedas terminar de escuchar esta charla y tomar las decisiones apropiadas para sentirte y saberte que tenés una conciencia limpia. No solamente hoy, sino también para momentos que vas a vivir en el futuro. Vamos a meternos entonces en el tema. Lo que implica la conciencia. Fíjate, este término conciencia es una palabra compuesta, una preposición, con, que significa juntos, unidos. Y la palabra ciencia, que implica conocimiento de la realidad, de lo interna y externa. Y también significa discernimiento, poder diferenciar entre una cosa y otra, es decir, si algo está bien o si algo está mal. Al pensar en conciencia tenemos que pensar en primer lugar en algo más básico, que sería la conciencia individual. Podemos decir que usamos este término cuando una persona está en sus cabales, diciendo, mira, está consciente, tiene conciencia. Por ejemplo, una persona se accidentó y entonces la están viendo, la está tratando un médico y dice, no, está consciente, tiene conciencia. ¿Por qué? Le preguntan, ¿cómo te llamas? Dice el nombre, le dicen, ¿dónde vivís? Señala el domicilio, ¿qué te sucedió? Cuenta y relata los hechos, es decir, tiene estado de conciencia. Pero también podemos hablar, aparte de conciencia individual, de una conciencia colectiva, como también se conoce como una conciencia social. Por ejemplo, en tiempos de pandemia hay una conciencia social. ¿Cuál es? Tenemos que cuidarnos del virus. Tenemos que usar un barbijo. No tenemos que estar muchas personas en lugares cerrados. Tiene que haber corriente de aire. Todo eso tiene que ver con conciencia colectiva. Todos nos damos cuenta de que algo es malo o bueno para nosotros. Y de lo que nos vamos a ocupar es de la conciencia moral, que va a ser el enfoque de nuestro tema en este día. Es decir, ser conscientes y asertivos en definir qué es bueno y qué es malo. Y allí es donde a veces hay como si fueran tonos grises, de que no sabemos si algo es blanco o en... ¿Cómo podemos saber de que no estamos cometiendo un error y que nuestra conciencia nos está diciendo que algo es bueno si es malo, ¿no? La Biblia dice que en los posteriores tiempos algunos dirán que lo malo es bueno y lo bueno es malo, pero ¿cómo una persona puede distorsionar su visión de la realidad para llamar bueno a lo que es malo? Bueno,
Eso sucede, eso está sucediendo hoy en el mundo. Hay un montón de cosas que antes se condenaban y hoy se la ve completamente diferente. ¿Qué pasó? La gente, la sociedad habla de la evolución social, la evolución cultural, pero hay cosas que están en la palabra de Dios que no pueden cambiar y que por más que nosotros pensemos que en nuevos tiempos tenemos que tener pensamientos más liberales, hay cosas que en la Biblia son negro y es negro y hay cosas que son blanco y es blanco siempre, ¿no? Siempre. Por ejemplo, los 10 mandamientos, Los 10 mandamientos. Vamos a definir la conciencia. Hay muchísimas definiciones, pero por ejemplo esta. Es el sentido moral. Cuando hablamos de moral estamos hablando de lo bueno y lo malo. O la facultad o la capacidad que permite al individuo reconocer la justicia, que es algo justo, algo equitativo, la equidad, la bondad o maldad de su propia conducta. Cuando hablamos de la conciencia estamos hablando de la percepción que tenemos de nuestros propios actos. Una forma simple de definir la conciencia es la voz de Dios en el corazón del hombre, que testifica que algo está bien o que algo está mal. Dios nos creó con una conciencia. ¿Qué juzga la conciencia? ¿No? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. La conciencia va a juzgar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, lo que hice o que hago, porque nosotros podemos tener tal vez afincado un sentimiento de culpa, como hablábamos en una charla anterior, pero que tiene 5, 6, 7, 10 años de antigüedad. Es un problema no resuelto de algo malo que hicimos, ¿no? Entonces, la conciencia va a marcar esto que hiciste o esto que estás haciendo ahora está realmente mal. Y uno tiene que aprender a obedecer porque esa conciencia, porque es la voz de Dios para que se produzca un cambio en nuestra vida. Pero también la conciencia tiene que ver con lo que estoy por hacer. Decimos, bueno, tengo que realizar tal tarea con tal y tal persona, y uno se pone a evaluar y a pensar. En ese momento la conciencia va a decir, no, no hagas esto porque si haces esto vas a tener un problema y vas a cometer un pecado, va a ser un error que va a dañar a muchas personas o a las personas que vos amás. O te va a decir la conciencia, sí, está buenísimo, creo que vas a ser muy bendecido, va a ser muy beneficioso para tu vida y para tu entorno, entonces dale para adelante. Así que la conciencia juzga de esta forma. Vamos a hablar de las características de la conciencia. La conciencia, en primer lugar, podemos decir que es universal. ¿En qué sentido? En que cada persona que habita el planeta, cada ser humano, cada hombre, cada mujer tiene una conciencia. ¿Qué es lo que nos, en un sentido, nos diferencia de los animales? Aunque hay animales que tienen una conciencia subdesarrollada de su percepción de la realidad, como por ejemplo se hablan de que los elefantes lloran y se entristecen cuando se muere alguien de la manada. Y es una percepción que Dios les ha dado, pero en un grado muy ínfimo, como también lo tienen los delfines y otros animales. Pero en el caso de los hombres, todos los hombres, todo el género humano, tiene una conciencia activa. En segundo lugar, es obligatoria. Es decir, nos impele a tomar una decisión. Es decir, esto está mal, no lo hagas. ¿No? Siempre la conciencia va a tender a buscar nuestro beneficio, ¿no? Entonces uno tiene que escuchar esa voz. Segundo lugar, es judicial. ¿Por qué? Porque juzga lo que nosotros estamos por hacer o lo que hicimos. ¿Está bien o está mal?
y es ejecutiva y se pronuncia, no, esto está mal, no, esto está bien, ese acto es reprobable, no, esto es beneficioso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo funciona la conciencia? Y aquí vemos a un tribunal, porque también una de las definiciones de conciencia es que la conciencia es el tribunal de la mente o del corazón, ¿no? Entonces, la conciencia es como un tribunal que juzga. Hacemos algo y dicen, me parece que te equivocaste, esto no está bien, levantaste la voz, lastimaste a alguien, traicionaste a alguien, ofendiste a alguien, dañaste a alguien. Entonces es como que juzga, ¿no? Es un tribunal ahí que tenemos en el corazón. Juzga según lo que considere bueno o malo. Así que no solamente lo malo, sino lo bueno. Si yo considero que obré mal, voy a tener sentimiento de culpa. Si yo considero que obré bien, me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir con paz, me voy a sentir feliz. Un mensaje de satisfacción voy a tener. Lo bueno y lo malo depende de las creencias internas. Y aquí vamos a entrar como si fuera en un tema importante, ¿no? Que tiene que ver con qué regula, cómo yo sé. Pues es la gran pregunta, que lo que hice o lo que estoy por hacer o lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y depende del criterio de cada uno, digamos, a mí me parece que esto está bien, dice alguien, y el otro dice, a mí me parece que eso está mal. Todo depende del sistema de creencias que tenga la persona. Pero, por ejemplo, aquí vamos a mencionar un hecho puntual. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver al apóstol Pablo, en el capítulo número 26, verso número 9 y 10, fíjense lo que dice. Pues bien, yo mismo estaba convencido, antes de ser cristiano, dice Pablo, ¿no? Yo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Fíjense, no tenía problemas de conciencia aquí Saulo de Tarso, que era un religioso, que luego llegó a la fe a través de un encuentro con el Señor Jesucristo, se transformó en lo que llegó a ser el más expresivo escritor del Nuevo Testamento y que dejó un legado realmente maravilloso que hoy lo tenemos en la palabra de Dios. Él pensaba, antes de su conversión, que él hacía bien. Él pensaba que era correcto consentir la muerte, maltratar a los que creían en el Señor Jesucristo. Es decir, su sistema de creencias le avalaba que su obrar era realmente el correcto. Ahora, fíjense, ustedes podemos leer en 2 de Corintios, capítulo número 1, verso número 12, que nos dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Aquí lo vemos a él como cristiano diciendo, tengo el testimonio de mi conciencia que me dice que estoy obrando realmente de forma correcta, no hablando con sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora él tenía otro sistema de creencias, habían cambiado. Entonces, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, vamos a actuar de una forma y de otra. Vamos a profundizar un poquito más el tema. ¿Cómo se forman las creencias? Se forman en nuestro corazón. En nuestro corazón, como si fuera un pergamino, se van grabando nuestras creencias
nuestras normas de vida, nuestros principios de vida, nuestros valores, ahí se van grabando, ¿no? Como que se van escribiendo. Y lo primero que tenemos que decir es que cuando nacemos ya de fábrica, Dios grabó en nosotros, en nuestro corazón, en el pergamino de nuestro corazón, una serie de normas y de leyes morales. La palabra de Dios nos dice que Dios lo hizo así y todo ser humano tiene esto de parte de su Creador. Y vamos a leerlo, por favor, en Romanos, capítulo número 2, verso número 14 y 15, que dice: de hecho, cuando los gentiles, está hablando aquí de las personas que no eran judías, que no tienen la ley, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley que fue dada al pueblo de Israel. Estos muestran, dice el verso 15, que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así que hay algo que nosotros tenemos de parte de Dios en nuestro corazón, que sabemos que, bueno, matar está mal. Ayudar a preservar la vida está bien. ¿Y dónde lo aprendimos a eso? Bueno, como hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos normas y principios de vida de Dios incorporados en nuestra naturaleza. Así que de esa forma obramos moralmente bien porque tenemos esas normas. Entonces, ¿qué hace nuestra conciencia? Nuestra conciencia dice, bueno, esto está bien. Mira, acá dice que no hay que matar, no matarás. Entonces, cuando la persona preserva la vida de su prójimo, se siente bien y no se siente acusado por su conciencia. ¿Por qué? Porque en su interior tiene escrito el testimonio de la ley de Dios que le dice no matarás. Así que todo ser humano nace con una conciencia del bien y del mal en su corazón. En segundo lugar, en el aprendizaje familiar, ahí aprendemos todo un sistema de creencias que se van incorporando en nuestra vida. El respeto hacia el prójimo, el mentir, el tema del engaño, el tema de la comunicación, el tema de la lealtad. Bueno, hay el ser solidario. Hay cosas que se van aprendiendo en la vida familiar. Cosas buenas y cosas malas. Así que ahí mismo también es como que se van escribiendo en el corazón, se van agregando como nuevas líneas de normas que debemos incorporar en nuestra vida. En el aprendizaje global de este mundo globalizado también vamos incorporando cosas. Ya no solamente son las de la cultura familiar, son de nuestra cultura social, la cultura del país y también la cultura mundial. Los gustos, hay cosas que, bueno, en otros países sucedían y nosotros nos enterábamos muchos años después o se incorporaban muchos años después en nuestras costumbres. Pero hoy el mundo se ha transformado, se ha reducido a un pañuelo y se pueden ver cosas que se usan, modas, comportamientos, conceptos, filosofías, creencias, buenas y malas. Entonces nosotros las leemos, nos gustaron, las incorporamos. Y esos también son nuevas normas, nuevas creencias que vamos dejando que se escriban en nuestro corazón. Y en cuarto lugar, el aprendizaje bíblico. Ahora, déjenme decirle una cosa antes de abordar el tema del aprendizaje bíblico, que nosotros vamos a conducirnos con el testeo que hace nuestra conciencia de una forma más asertiva, más correcta, si la base de datos de donde se nutre la conciencia es la correcta. Si nosotros tenemos un sistema de creencias alejado de la realidad o de la verdad, y la verdad es la verdad de Dios, entonces vamos a tener una respuesta
de este dispositivo que es la conciencia, totalmente erróneo. Así que la mejor forma de ser asertivos en nuestro juzgamiento de que algo es bueno o es malo es con el conocimiento de la palabra del Señor. Por ejemplo, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es la ley de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cumplas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, en la medida, le decía el Señor a Josué, en que vos profundices y medites y reflexiones y obedezcas mi palabra, va a ser la garantía de que todas las cosas te salgan bien. Y fíjense lo que se dice en el Salmo número 19. Vamos a leer en el verso número 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, por eso tenemos que conocerlo. Cuanto más conozcamos la palabra del Señor, menos posibilidades tendríamos de cometer errores en nuestra vida. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, todo lo contrario que trae cuando la conciencia nos acusa, ¿no? Y el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, es decir, va a permitirnos ver con más claridad la vida y los caminos que tengamos que transitar. ¿Se entiende entonces? Así que cuando la conciencia va a actuar, este mecanismo, este dispositivo, déjenme explicarlo de esta forma. Por ejemplo, yo recuerdo que viajando en el extranjero habíamos alquilado un vehículo y este vehículo tenía toda la tecnología. Y por ejemplo, estaba manejando y cuando me salía del carril que estaba marcado en la ruta, aparecía una leyenda que decía, cuidado, se está alejando del camino, y decía, tómese un café. Como que la computadora del vehículo interpretaba de que no estaba manejando, digamos, seguro, y entonces dice, bueno, tal vez estás medio dormido, tómate un café. Testeaba el comportamiento del auto en la ruta. Entonces, uno ahí tiene que tomar una decisión. Fíjense, la conciencia obra de esa forma, de acuerdo a la información que maneje. Por ejemplo, un sensor en un auto. Cuando la luz roja se prende en el tablero de un vehículo, dice, falta aceite. Y entonces automáticamente uno dice, bueno, vamos a ir a colocarle aceite. Es decir, pone de manifiesto, es un mecanismo que pone de manifiesto que algo no está funcionando bien. Y si la luz no se prende, es porque todo está bien. De la misma forma, obra la conciencia. Está como mostrándonos un camino, donde nos dice, va todo bien, o nos dice, va todo mal. Pero todo depende de que los mecanismos que rodean, ¿no?, a lo que sería la conciencia estén funcionando correctamente, que son nuestro sistema de creencias. Si nosotros consideramos que algo malo es bueno, la conciencia no va a acusar nada ahí, a no ser que Dios despierte esa conciencia. ¿Se entiende? Tipos de conciencia. Podemos hablar de una conciencia mala, y en la carta a los Hebreos, capítulo número 10, verso número 22, nos dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre o plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Habla de que interiormente purificados de una conciencia culpable, o, como dice la versión Reina Valera, de una mala conciencia. Cuando nosotros nos sentimos culpables, ahí es como que hay una mala conciencia y yo
no estoy llamado a vivir bajo ese sentimiento de culpa. Dios quiere que yo tenga una conciencia limpia. Segundo lugar, la conciencia cauterizada. Eso lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 4, verso número 2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, dice Pablo, que tienen la conciencia encallecida, o, como dice la otra versión, cauterizada. Cuando alguien se ha quemado, es como que se ha cauterizado y pierde toda sensibilidad. Y esta es algo que no tendría que suceder en nuestra vida. Cuando perdemos la sensibilidad espiritual. Yo recuerdo de una joven que la primera vez que cometió un pecado importante, lloraba amargamente. Cuando se alejó de Dios y lo siguió practicando, lo incorporó en su vida como algo normal. Y esto habla de una conciencia encallecida y cauterizada que perdió toda sensibilidad. Y ya lo que era malo no era tan malo, aunque lo reconocía. Dudosa, en Romanos capítulo número 10, verso número 23, Romanos capítulo 14, verso número 23 dice: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Dice la otra versión: lo que no proviene de fe es pecado. Acá el tema era de que algunos pensaban que podían comer carne y otros que podían comer verduras, legumbres. Y bueno, entonces había una cuestión de conciencia, de que se sentía culpable por comer una comida y por lo tanto no la comía. Entonces Pablo dice, si vos estás seguro que lo que estás haciendo está bien, hacelo. Si tu conciencia no te está acusando, pero si vos haces algo sabiendo que está mal, eso es un pecado, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, a veces pasa de que no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, y lo hacemos igual. Eso no está bien. Debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo tiene la aprobación divina. Y también, lo que es nuestro tema, la conciencia debe ser limpia, y hay conciencias que son limpias. Y vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 1, verso número 3. Al acordarte de día y de noche, en mis oraciones siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Pablo, evaluando su vida, dice, yo lo sirvo con conciencia limpia. Es decir, no hay acusación. Y está limpia, ¿por qué? Porque si estaba sucia fue limpiada, ¿no? Y vamos a respondernos rápidamente cómo tener una conciencia limpia. En primer lugar, reconociendo nuestros pecados y apartándonos del pecado. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso número 14, y si esto hacéis, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¿Qué nos dice aquí? Que la sangre de Cristo, es decir, la obra de Cristo en la cruz, nos permite tener el perdón divino. Para una conciencia sucia, para una conciencia que nos condena, el remedio es el reconocimiento que hemos hecho algo malo y el arrepentimiento delante de Dios. Y si es necesario, también delante de los hombres. Yo reconozco mi pecado, como hizo el hijo pródigo, pecó contra el cielo y contra su padre, se arrepiente y ¿qué recibe? La limpieza. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo tiene el poder para aplicarse a mi vida
y limpiar mi conciencia. ¿Qué hace eso? De que yo no sienta más esa voz de culpa que me atormenta. La conciencia está limpia. ¿Pecamos? Sí, pecamos. Pero lo hemos incorporado al Señor en la escena, le hemos pedido que nos perdone los pecados. Él nos ha limpiado, de acuerdo a su promesa, de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados y entonces la conciencia está limpia. Segundo lugar, conociendo y obedeciendo la palabra del Señor. Todo el Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios y por solamente podemos mencionar algunos versículos de este precioso Salmo que en cada versículo tienen la particularidad de mencionar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso número 24. El 24 dice, tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. No sabemos qué hacer, tenemos que conocer la palabra de Dios y recibir, por lo tanto, el consejo de la misma. El mismo Salmo 119, pero en el verso número 34, por mencionar uno más, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón, ¿no? Así que, qué importante es conocer la palabra del Señor. Cuanto más información tengamos, por eso Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Cuanto más esté moldeada nuestra mente del conocimiento de la palabra del Señor, lo que va a suceder que la conciencia, como ese dispositivo que va a testear si está bien o está mal lo que estamos por hacer, nos va a decir, pero la palabra de Dios dice tal cosa, la palabra de Dios dice tal cosa. Entonces, no está mal, no está bien. Y en tercer lugar, siendo sensibles al testimonio del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice Romanos, capítulo número 9, verso número 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una tristeza y me embarga un continuo dolor. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar para que nosotros no nos equivoquemos en nuestras decisiones y esto nos lleva al desafío de ser llenos del Espíritu Santo permanentemente en nuestras vidas. Vivamos la dicha de tener una conciencia limpia. Pablo dijo, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que viene de Dios. 2 Corintios 1:12. Pablo habla de una satisfacción. Su conciencia no le acusaba y él sentía un gran placer, una gran paz, una gran satisfacción interior. Y eso es lo que vos tenés que tener y lo que yo tengo que tener. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que nos permita vivir con una conciencia limpia? Y si se ensució porque realmente cometimos un pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios y tenemos que ser llenos del Espíritu para que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Te invito a orar en este momento al Señor, limpia tu conciencia. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias para servir a Dios. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra y porque tu voluntad es que tengamos una conciencia limpia. Te pedimos que limpies nuestra conciencia, nos perdone de todos nuestros pecados y nos ayudes a no reincidir en este tipo de pecados. Ayudarnos a tener la conciencia de tal forma que tengamos la satisfacción de que estamos haciendo de la forma correcta todas las cosas. Señor, y queremos que nos ayudes a conocer más tu palabra y que nos hagas sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.